Persepolis, película francesa dirigida por Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud, estrenada en el 2007, es una adaptación del relato autobiográfico homónimo en forma de novela gráfica, donde Marjane cuenta y dibuja la realidad y revolución del mundo iraní en los 80s y 90s. Los espectadores o lectores nos volvemos testigos de los cambios que sufre el país oriental, guiados de la mano por una carismática niña que es la propia Marjane Satrapi. Me parece importante resaltar la audacia con la que la autora publica sus experiencias por medio del dibujo, ya que el dibujo es un lenguaje universal que no necesita traducción, por lo que su mensaje tiene un alcance mucho mayor. Satrapi afirma que esta no es una crítica contra el fundamentalismo islámico, sino que es una crítica contra cualquier fundamentalismo. Tomar en cuenta que esta obra no solo es excelente, sino que nos cuentan todo con una ironía y un humor negro tan bueno, que aunque la historia sea triste, siempre podremos refrescarnos con una carcajada. ¿Cuáles son las cuestiones planteadas en esta brillante animación? A mí me parece que es el fundamentalismo islámico y sus consecuencias. Recordar que a finales de los 70s, cuando Satrapi es apenas una pequeña, los iraníes se enfrentan a la disyuntiva entre mantener a los gobernantes que tienen o cambiar al gobierno islamista. Se deciden al final por el Islam, llega la revolución a Teherán, pero poco después Irak ataca a Irán y comienza la guerra que deja a miles de muertos por los combates y las purgas masivas. El cambio de poder lleva a Irán hacia una segunda edad media en la que el culto a los mártires y la exaltación de las facciones más extremas de la religión musulmana son el pan de cada día. En este escenario es donde vive Marjane Satrapi, una pequeña muy vivaz y con una gran curiosidad, que escucha a su padre cuando le cuenta que los ingleses perpetuaron la dictadura en Irán a cambio del petróleo. Le dice que mientras haya petróleo en Oriente Medio, no conoceremos la paz. Satrapi crece escuchando las atrocidades de la revolución. Ella y sus amigos ya desde jóvenes tienen fantasías de causar dolor a alguien diferente a ellos, imitando a sus padres e imitando a sus dirigentes. Todo esto entre bombardeos, el miedo, la represión del régimen y el espionaje de los vecinos. ¿Se imaginan que su vecino que vive al lado esté a cada rato ahí intentando acceder al Wi-Fi o a su cuenta? Bueno, pues así es en Irán, así es en Oriente Medio, solamente que a nivel geopolítico. Qué hostigante debe ser, tanto como que los hombres le piden a las mujeres que se pongan el velo y que no dejen mostrar una parte de su cuerpo o de su piel. Hay una parte muy interesante en la que la mamá de Satrapi le dice que no se porte mal porque ahí en ese país a las mujeres no las matan de inmediato. Primero las casan con un guardia, luego las desvirgan y ahora sí las ejecutan. ¡Qué atrocidad! Está tan pesado casi como en Timbuktu. Recuerdan que en Timbuktu vimos a la lapidación en vida, pues es casi tan brutal como eso. Por tanta violencia sus padres la envían a Europa, donde tampoco se encuentra a sí misma. De hecho es peor porque también está sola en Europa, pero a diferencia de Irán, ahí no tiene a sus familiares, ahí no tiene a sus seres queridos. Incluso se pone aún peor cuando ella aprende del nihilismo, le explican lo que es eso, y todos sabemos que el pensamiento nihilista no es lo más reconfortante del mundo. Marjane crece y se vuelve una mujer, tiene parejas y otras relaciones. El asunto está en que estos amores terminan engañándola o decepcionándola, y ella cae en una profunda depresión que la hace perder su departamento, vagabundear, tener que fumarse los cigarrillos a medio fumar de las otras personas que lo dejan en la calle. Desafortunadamente ella es violada y por los fuertes fríos de Europa ella comienza a tener una severa tos que la hace toser sangre terrible. Incluso se desmaya, pero afortunadamente es atendida por un hospital. Satrapi reflexiona suspicazmente y con una infatigable ironía el siguiente pensamiento: había sobrevivido a 2 revoluciones y a una guerra, y estuve a punto de morir por un desengaño amoroso. Qué comentario tan atinado, de verdad que me encanta la forma en la que su ironía pasa por su cabeza. Estar en el hospital y pasar por todo esto la hace querer regresar a Irán y vuelve, pero antes le leen la cartilla y le dicen que tiene prohibido ingresar alcohol, cerdo, cartas de juego, pornografía, música, cualquier cosa que sea divertida está prohibida en el mundo islámico. Cuando llega y por fin está con sus padres, estos le cuentan a Satrapi que Irak e Irán
fueron muy ingenuos al entrar en una guerra, siendo que a los dos bandos les suministraban armas desde Occidente. O sea, los mismos occidentales les entregaban las armas por las que ellos peleaban, miles de muertos, centenares de casas destruidas, solo para que se enriquecieran los proveedores de armas occidentales. Qué férrea denuncia, qué férrea crítica contra el capitalismo armamentístico. Estas cosas son las que hacen sin duda imperdible esta historia. Satrapi acude al psiquiatra y le recetan medicinas. Es lo peor que pudo hacer, porque su depresión no era una cuestión fisiológica, era una cuestión emocional que podía tratarse sin medicinas, a mi parecer. Pero aquí el asunto es que ella comienza a estar teniendo viajes, se encuentra en el limbo, incluso ve a Dios y Dios le dice que haga lo que tenga que hacer. ¿Qué carajo significa eso? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios siempre pone cosas tan confusas? ¿Por qué no es directo? No chingues, Dios. Bueno, el chiste es que después de estar en el limbo, es como si las medicinas sí lo hubieran hecho bien. Yo no termino por saber si sí le hicieron bien o no, porque después de esto, ella sí se levanta y comienza a tener energía y vuelve a ser ella misma. Yo no sé si fue la medicina la que le levantó las hormonas de la felicidad, o realmente ella pudo mejorar su forma de pensar y de trabajar y de hacer y de actuar. Aquí es donde Satrapi se da cuenta que las personas en Irán tenían tantas ganas de ser felices que olvidaron que ya no eran libres. ¿Saben qué está cagadísimo? Cuando ella va corriendo a su universidad y unos policías la detienen y le dicen que no corra porque cuando corre sus glúteos hacen movimientos impúdicos. ¿Eso qué? ¿Pueden creerlo? ¿Cómo es que? Pero es que mira, lo que me da risa es que eso realmente sucede. Eso pasa aquí también y pasa en muchos lugares del mundo. Así que la ironía con la que lo trabaja es impresionante. Ella muy audazmente le responde: pues no me veas el culo. Muy bien dicho, Satrapi. Ella en Irán, platicando con sus antiguos amigos, reflexiona porque ellos le dicen que están hartos de que los demás se metan en asuntos que no les competen, que no les deberían importar. Pero Satrapi replica diciendo que en Europa es al revés y que ahí puedes morir en la calle y las personas van a pasar de largo. Entonces aquí podemos ver un gran contraste de culturas, ¿no? Amo el personaje de la abuela de Marjan, que es tan espontánea y certera. Además fuma hashish, así que muy bien ahí. Qué buena secuencia en la que hay una fiesta y la policía llega a clausurar esta fiesta porque hay música y hay diversión. Pero los hombres corren y huyen hacia el tejado para que no los alcance la policía. Entonces están saltando tejados, pero uno no alcanza a saltar. Eso se ve tan sutil, pero tan potente. No quiero olvidar mencionar la relación que tiene el nombre con la película, pues Persépolis antiguamente fue la capital del Imperio Persa, entonces de ahí viene, y el Imperio Persa se asentó en Irán, entonces pues de ahí viene el nombre de Persépolis. Marjan Satrapi termina regresando a Europa sola, pensando en lo que le decía su abuela, que para oler bien tenía que ponerse flores de jazmín en el sostén. Qué curioso, ¿no? ¿Alguien lo ha hecho? A mí me gustaría, bueno, no hacerlo, yo no tengo sostén, pero no sé, alguien podría contarme si lo ha hecho, si se ha puesto flores de jazmín en su ropa y qué tal, cómo termina oliendo. ¿Sí está recomendable? Coméntenme en la caja de comentarios. Como conclusión podemos pensar que Satrapi, a pesar de sus peripecias y de las tragedias que tuvo en su vida, realmente tuvo suerte, porque otros niños no tuvieron la forma de escapar como ella lo tuvo. Muchos chavales perdieron a sus padres, muchos otros niños son el resultado de las violaciones sexuales contra mujeres capturadas por el Estado Islámico. ¿Quién será responsable por los hijos de ISIS? ¿Por qué estos hijos de los yihadistas son excluidos socialmente? ¿Por qué les son negados sus documentos oficiales y que los hacen no tener documentos de identidad? No existen legalmente estos hijos del Estado Islámico, por lo que carecen de servicios de salud y servicios de educación. Satrapi incluso tuvo el privilegio de obtener su pasaporte falsificado gracias a su padre. Pero los hijos de ISIS, entre el Corán y el uso de armas, ¿qué futuro tienen? Las juventudes del Medio Oriente son reclutados como cachorros del califato. Al igual que en México, los chavos que juegan Call of Duty son reclutados por el sicariato. Mientras que en México los niños quieren convertirse en narcotraficantes, en Oriente Medio los jóvenes quieren convertirse en mártires y morir por Dios. Y se han documentado muchos casos en los que los chavos se ponen explosivos para así reventarse, explotarse a sí mismos y poder llegar al paraíso. ¿Qué será de estas chavizas?
¿Serán los hijos de ISIS y los hijos de los narcos y los hijos de las personas que han muerto por feminicidio generaciones perdidas? Uno de los filmes más reflexivos que podremos ver y que no dejará indiferente a nadie. Saludos.